¿Cómo están, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a En Primera Persona. Hoy tenemos aquí en nuestra En Primera Persona a una mujer destacadísima del ámbito del derecho. Se recibió de abogada en la Universidad de Mendoza en 1995. En 2006 realizó un posgrado de actualización de la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de Cuyo. En 2008 obtuvo una diplomatura en Control y Auditoría del Sector Público, otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Ingresó siendo muy jovencita como administrativa en el Poder Judicial y ha estado en distintos cargos hasta llegar en el 2020 al máximo cargo, que es el de ministra de la Suprema Corte. La tenemos con nosotros a la doctora Teresa Dey. Teresa, te voy a tutear. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un gusto tenerte con nosotros para charlar un poquito y un poco también para que la gente te conozca, porque por ahí quizá no sos de las más mediáticas, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Y sí, la verdad que no soy de ir mucho a los medios, soy de estar bastante en tribunales y no solo resolviendo las causas, sino también el tema de gestión, que es lo que también me ocupo en el fuero que hoy estoy coordinando. Así que sí, es verdad, no soy muy amiga de ir a los medios. Teresa, has pasado prácticamente desde que saliste del secundario toda tu vida en tribunales, en distintos cargos, ¿no? Contanos un poco como para que la gente sepa de qué estoy hablando. Bien, sí, prácticamente. Yo, salí del secundario, ingresé a la carrera de abogacía. Vengo de una familia de abogados y bueno, siempre como que la marca o la ilusión es que uno va a seguir en el estudio. Yo siempre quise entrar al Poder Judicial, siempre me apasionó la justicia, el hacer algo por los demás, el estar al servicio de la gente, eso es lo que a mí siempre me gustaba. Empecé a la facultad, cuando terminé el primer año, lo terminé, o sea, en esa época se rendían anuales. Yo estudié en la Universidad de Mendoza y cuando terminó el año, en marzo, diría así el año calendario, yo había rendido todas las materias y también yo ya estaba de novia, desde los 16 años estaba de novia con mi marido. Y la verdad que habíamos hablado en casarnos y la dificultad que teníamos era económica, o sea, no teníamos plata para casarnos, éramos muy jóvenes, la verdad. Entonces yo cuando terminé el primer año pedí una solicitud para ingresar al Poder Judicial, porque hay que rendir. Y me acuerdo, porque estas casualidades, siempre soy buena con los números, la solicitud que está en mi foja es del 8 de marzo, fecha que me casé al otro año. Es casualidad, pero siempre me río. Bueno, entonces me anoté y rendí durante ese año, cuando empecé ya segundo año de la facultad, sin materias, entonces, y rendí los exámenes que se rendían antes, que era a máquina, dictado y copia. Después hacía un examen, me acuerdo en la biblioteca, que era escribir los oficios, escribir las cédulas, todo a mano se hacía. Y después un tercer examen que era ante los miembros de la Corte, ante uno de los miembros, estaban 2 o 3 miembros, me acuerdo, era como impactante. Y luego me llamaron y ingresé en octubre del 1990. No había terminado mi año de facultad y estaba por rendir obligaciones, me acuerdo, pero bueno, me llamaron y yo estaba feliz. Me acuerdo que ingresé ahí en el 4º piso, ahí estaba lo que era Recursos Humanos, Dirección de Personal se llamaba en ese momento. Y bueno, yo era la más jovencita y me dijeron que mi destino era menores, me acuerdo perfecto. Pero era un chiste, parece, porque me vieron se ve tan chica que... Y yo feliz porque yo siempre he querido trabajar en lo que es minoridad, o sea, en lo que más me gustaba. Por supuesto que cuando ingresé me dijo el director de personal que no, que me iba a quedar ahí, que le vieron muy chica para mandarme a un juzgado. Y ahí me quedé. Y sí, la verdad que mi papá no quería que yo trabajara, pero yo ya había hecho Claro, habías rendido. Él no quería que trabajara porque quería que me recibiera. Entonces yo le dije, mira, yo me voy a recibir igual. Es más, cuando volví a mi casa ese día, esa noche pusimos fecha de casamiento con mi marido. Y yo era tan chica, la verdad, que no me animaba a decirle a mi papá. En esa época la mayoría de edad era los 21. Claro. Yo tenía 19, era menor. Entonces, bueno, le dije a mi mamá y ella le dijo. Comunicó. Esto fue en octubre y me casé en marzo. Y también tenía otra segunda dificultad, porque mi marido trabajaba en un banco y él estudiaba historia, que él es profesor de historia ahora,
Y la verdad es que no me alcanzaba para ir a la facultad en La Plata. Entonces le pedí a mi papá que me pagara la facultad, que me dijo que obviamente que sí. Y le dije, yo me voy a recibir. Me dijo, sí, tranquila. Y bueno. ¿Y te recibiste? Y me recibí, trabajé. Pero entraste en uno de los cargos más bajos ahí. Empleada administrativa. Rendí para entrar, entré de empleada. Y ahí has ido, bueno, pasando por Claro, ahí desde el punto de vista, familiar, fui teniendo hijos. Cuando nació mi tercer hijo, yo me recibí, tuve un hijo en diciembre del 91, porque me quedé embarazada ahí nomás. En el 93 tuve mi segundo hijo, en marzo. En junio tuve, ¿por qué los cuento así? Porque cuando me quedé embarazada del tercero, me quedaban 9 materias. Y dije, me tengo que recibir ahora. Siempre trabajé eso, mi papá me dijo, no te vayas a un juzgado porque no vas a poder estudiar. En cambio, en liquidación de haberes, que era en esa época, yo a la 1:30 me podía ir. O sea, 7:30, 1:30, yo marcaba reloj y ahora, por supuesto, muchas veces nos quedábamos porque cuando hay que pagar sueldo no se queda. Así que bueno, mi hijo nació el 4 de junio del 95 y yo me recibí el 2 de agosto. Bien, terminaste la carrera. Y después otra cuestión, que era el tema que después cuando yo fui a ingresar decían que yo no me había matriculado, como digo, no solo mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos eran abogados. Papá quería que yo me matriculara, pasara lo que pasara, porque quería convencerme de ir al estudio. Entonces yo me matriculé en septiembre de ese mismo año. Bueno, y fuiste inspectora del Ministerio Público Claro, Fiscal, coordinadora general del Ministerio Público Fiscal. Exacto, ¿yo qué hice? Desde ese año, o sea, cuando me recibí, terminó el año 95, yo ya empecé a buscar dónde ir, que quería ir a menores. Y estaba una vacante, que era la doctora Fontemá, que era la secretaria que se había ido de la doctora Ávaros, y ahí entré. En el año 96 fui secretaria de primera instancia, de ahí hasta el 99, después se dividen los juzgados. Siempre he estado, yo creo que siempre me ha tocado estar en las implementaciones. Cambia la ley. La ley 6.354 se modifica y comienzan los juzgados de familia y penal de menores. Yo quedo en familia de secretaria y allí estoy un año y en el 2000 me nombran secretaria de la Cámara Penal de Menores. Estuve hasta el 2004, que ahí fui inspectora del Ministerio Público, que era una inspección bastante particular porque era de los procesos. Estaba en el Código Procesal, está el inspector. O sea, no es control administrativo, sino es procesal. Bueno, y se nota que todo lo que tiene que ver con los niños, las infancias, te ha importado desde siempre. Estaba leyendo algunas de tus publicaciones, como por ejemplo la protección del niño en el ordenamiento jurídico constitucional en la Argentina del 2000. Que me interesó mucho, que lo escribiste con Carlos Parma, en 2001, sí. Aplicabilidad de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, siempre volcada a esos temas. Siempre, la verdad que era lo que... Y por eso hice la anécdota de que cuando entré me querían mandar, o sea, me hicieron el chiste, que para mí no era un chiste, para mí era un placer ir a ese lugar, un lugar donde siempre ha sido como, desde la justicia, visto como que van los que están castigados, que no son buenos. Yo me acuerdo cuando fui de secretaria, muchos amigos me preguntaron, ¿pero vas castigada? ¿Qué pasó? No, me gusta. Y creo que ahora tener la posibilidad desde la Corte de poder darle todo aquello que muchas veces ha sido limitado por distintos motivos, pero me parece que es un fuero que lo venimos trabajando. Yo ingresé a coordinar el fuero en fines del 2021, ha dado un gran vuelco y se le ha dado un montón de recursos porque yo lo he vivido desde adentro del fuero y a veces era como que lo que sobraba se daba para allá o no se daba todo lo necesario. ¿Cómo sentiste cuando en el 2020, antes de ser nombrada jueza de la Suprema Corte, algunas mujeres incluso decían que no tenías perspectiva de género? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo te sentiste en ese sentido? Mira, en esa época estaba muy... O sea, primero, ¿quiénes lo decían? Acá había un tema ideológico. Bueno, hay que recordar, ideología. Claro, hay que recordar que... Por eso digo la época. Teresa fue nombrada en el 2020 y fue postulada por el exgobernador Rodolfo Suárez. Digo un poco para el contexto para la gente. Siempre existe el que no piensa exactamente igual o ser dueños de las teorías, y que si uno no piensa exactamente igual no significa que no tenga perspectiva de género.
mi vida había sido siempre una lucha como mujer en todo aspecto, como muchas mujeres, porque he trabajado, ustedes lo han visto, he criado mis hijos, he estado en el trabajo siempre, mañana y tarde. Siempre yo digo que a las mujeres nos exigen un poco más, siempre. Y no son casualidades. Les pongo un ejemplo que es, dirían, pero que es un dato, pero yo lo decía en el momento que me iban a nombrar a mí. Yo tenía quien trabajó antes en el mismo cargo que yo, nadie cuestionó si eso se ejercía o no la profesión. Aparte con el cargo, obviamente que ejercía la profesión. La primera cuestión que me planteé fue, me están tomando el pelo. O sea, yo la verdad es que estoy desde el año 96, no desde los 19 años, desde el año 96 estoy ejerciendo la profesión, porque los cargos que he ejercido requieren el título de abogado. O sea, no estoy haciendo tareas administrativas, que además, como diciendo que eso no era una tarea. Y era tan fuera de contexto que estaban hablando de una época, porque así como tenemos que ubicarnos en el 2020, en la época que yo coordiné el Ministerio Público, que no solamente era el Ministerio Público Fiscal, era el de la Defensa también, coordinaba fiscales y defensores, la superintendencia la tenía la Corte, no la tenía el Ministerio Público. El Procurador General no podía hacer tareas administrativas, no podía nombrar ni sancionar a nadie. O sea, ¿de qué tareas administrativas hablábamos? ¿Entienden? O sea, fuera de contexto y en un ambiente, qué sé yo, político. El tema de la perspectiva era, quienes tienen perspectiva son las que piensan de esta manera y si no, no tienen perspectiva. Esto no es así. Y esto yo creo que lo he transmitido en lo que a mí respecta, en todo lo que es en la coordinación del fuero, en la dirección de la mujer, en las capacitaciones que hemos brindado, es que conozcan todas las ideologías, que puedan ver y que los jueces vean que tenemos que tener otra mirada porque hay una realidad. Bueno, de hecho, conformás el foro de juezas de la Argentina, donde de alguna manera levantaste la mano con los próximos nombramientos que van a haber en la Corte Suprema, que ha propuesto el presidente Milei, justamente pidiendo una candidata mujer. O sea, el tema es, y yo hago planteos, como les decía recién, a mí me gustan los números numéricos, es decir, ¿cómo puede ser que un poder del Estado no tenga mujeres? Y no estoy hablando de cupo, que sí en la parte política, diríamos, hizo falta para los senadores, diputados, el cupo, porque no había lugar para las mujeres en los lugares de poder. Y existiendo el cupo, no obstante, hoy no llegan a estar al 50%. Y siempre es la respuesta, pero es porque no tiene que ser por capacidad. Si eso no está en duda. Entonces yo le hago la pregunta, ¿no hay una mujer capaz a lo largo y a lo ancho de Argentina para formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación? ¿Cuándo? De las universidades, el 60% que egresan en abogacía son mujeres. ¿Cuándo? En los consejos de la magistratura, porque para ser miembro de la Corte no hace falta rendir. Sí hace falta rendir en 2 provincias, como es Chaco y como es Tierra del Fuego, pero en el resto no. Yo he estudiado bastante el tema. En los consejos de la magistratura, las mujeres rinden mejor que los hombres. Y no son dichos, son números. Y lo que yo por ejemplo, hasta el mes pasado integré y fui presidente del consejo, lo publiqué. O sea, y me acuerdo que fui al Foro Federal de Consejo de la Magistratura del país, con los datos que teníamos y que tenía del país, que los tuve que buscar porque no están publicados, porque no hay nada peor que no ver. Cuando vemos, claro. Y si en Mendoza yo les digo, yo tomé una referencia, porque estaban los datos, había que publicarlo, entonces dije, bueno, veamos los últimos 4 años. El 65% de los exámenes los aprueban las mujeres y los gobernadores, que han sido 2, porque estos últimos 4 años han nombrado en ese mismo sentido, que no pasa en otras partes del país. Hay provincias donde hay 65%, 70% de mujeres, pero con que vaya un varón en la terna eligen al varón. O sea, hay una desproporción. Están todos los números, yo lo he estado estudiando. Entonces yo lo que digo es, bueno, esto es capacidad, no es lo que le falta, sino que no lo miran o no quieren. Además, teniendo este dato que comentabas, la cantidad de mujeres que egresan de las universidades, de las facultades de abogacía, que se preparan. Nosotros en la profesión tenemos a diario trato con muchas fiscales, con juezas, con abogadas que están súper bien preparadas. Pero aparte, como yo les digo, no es que tengan que ser
primero tenemos que ser amplios, o sea, porque todos quieren elegir su candidato, o sea, no somos el presidente o no somos el gobernador. Hay que elegir, o sea, pero tiene que tener un panorama amplio, porque tienen que nombrar hombres o mujeres capaces, obviamente, con las condiciones que correspondan, pero hay distintos perfiles. Tenemos perfiles académicos, tenemos perfiles judiciales, tenemos perfiles de ejercicio de la profesión. No es uno mejor que el otro, porque en general dicen eso. Cuando viene de la justicia dicen no, pero no ejerció. Cuando ejerció, no, pero no está en la justicia. No, pero no tiene doctorado. Son perfiles que el gobernador o el presidente tendrá que elegir el perfil que él quiera para que sea miembro del Tribunal Superior. Tal cual. ¿Y qué opinión te merece, si querés opinar en este sentido o no, la doctora Norma Yatzer? Bueno, la doctora Norma Yatzer la conozco, obviamente, vengo trabajando con ella. Es más, en la primera convocatoria que hice, esto lo recordé, estuve la otra vez en la UBA en la presentación de un libro y lo recordé porque la verdad que fue que estuve mirando cómo había nacido el tema 4 fueros una perspectiva, porque además vuelvo al 2020, en el 2020 no se había aprobado todavía, porque me acusaban a mí que yo estaba de coordinadora del Ministerio Público, no de procuradora ni en ningún lugar que yo lo pudiera decidir, de no haber puesto en funcionamiento la ley Micaela. No se había reglamentado. Entonces, fuera de contexto todo. Bueno, la doctora Norma Yatzer la conozco, es un excelente juez, una excelente persona además. Fue la primera que convoqué a ella en el 2021, yo empecé en el 2020, acuérdense, pandemia, nosotros yo iba a trabajar siempre, pero era un contexto difícil, y la convoqué para hacer un evento, un congreso, que ya va a ser ahora la 4ª vez que lo hacemos, que se llama 4 fueros, una perspectiva. Es decir, los distintos fueros, el penal, de familia, civil y laboral, y una perspectiva civil, una perspectiva diferente, la perspectiva de género. Porque en penal o en familia, los jueces, los fiscales, los defensores estamos más acostumbrados, pero en el fuero civil costaba bastante y en el laboral. Y yo la convoqué a Norma, convoqué a la doctora Ruggeri y convoqué a la doctora Laigle de San Rafael y a la doctora Orbelli de Civil, e hicimos este encuentro, 4 fueros, una perspectiva. Luego lo reiteramos, hablamos otra vez también convocando a los magistrados. Y bueno, esto se ha ido repitiendo a lo largo de estos años, pero o sea, tengo una relación de antes, que usted verá, y me parece excelente, la verdad, que empiecen a integrar los tribunales con mujeres en todo el país, salvo en Corrientes, todas las provincias tienen mujeres. Nosotros ahora vamos a hacer unos menos por suerte, 8 donde solamente hay una mujer, otros 8 que hay 2 mujeres, en otros hay, mayoría solo hay en Santa Cruz y Cava, no hay mayoría de mujeres. Son 2 lugares en todo el país y en la Corte de la Nación es 0, que eso es lo que no puede ser para mí, porque además estamos hablando de cargos que duran muchos años, no es un cargo que a los 4 años se va a renovar. Sí, y además la mujer también tiene otra perspectiva, otra mirada en algunos otros temas. Hablando de las miradas, decíamos recién que uno de tus temas de la pasión, del amor, tiene que ver con los niños, y estás trabajando mucho con esto de las adopciones, que en algún momento algo conversamos, pero bueno, ya ingresó en la legislatura un proyecto para acelerar las adopciones, porque realmente es un tema tan doloroso ver que hay niños que transitan toda su niñez o adolescencia institucionalizados y no logran una familia, una identidad. Terrible, ¿no? Y yo hoy estuve en la legislatura con ese proyecto que me consultaron y yo di mi opinión en base a todo lo que yo converso con los jueces, porque yo tengo una relación muy fluida, pero además reuniones prefijadas, 2 veces al año, en junio y en diciembre, donde fundamentalmente solamente están ellos y yo, y los escucho, para ver cómo andan, qué es lo que necesitan. Yo también transmito los datos que tengo, que ya los tengo, de cómo hemos avanzado, cómo hemos mejorado, cómo está la relación de las causas que tenemos, si tienen alguna dificultad. Y el tema del Código de Procedimiento, habían algunos puntos que siempre hay que estar abiertos. Yo estoy siempre abierta a ver qué es lo que falla y qué es lo que puedo mejorar. No
estoy casada, diríamos, con un solo sistema y ese es el que tiene que funcionar. Me parece que si algo no funciona hay que cambiarlo, porque acá lo importante es que funcione. Entonces, bueno, hoy esta mañana estuve, tiene varias aristas, por ejemplo, uno muy importante, que no he visto que lo hayan puesto en ningún lado en la prensa, pero para mí es muy importante, que es que el recurso extraordinario ante la Corte cambia la modalidad, si es adopción. Cuando hay recurso ante la Corte, todo se rige por el Código Procesal Civil, que tiene plazos que son bastante prolongados, pero bueno, es la última instancia. Pero en esto se habla de audiencia, de una audiencia con el niño privada, luego de una audiencia y plazos más cortos, muy cortos, y la resolución casi luego de 30 días. Actualmente están institucionalizados 911, o sea, en distintas residencias 911 o en familias cuidadoras. O en familias cuidadoras 911 chicos. ¿Y cuántos están en una situación de adoptabilidad? En situación de adoptabilidad con sentencia firme hay 156, pero no hay gente que quiera adoptar. Si usted me pregunta... Las parejas o las personas que se inscriben quieren bebés. Sí, o niños más chicos. Entonces tenemos, si vemos la cantidad de legajos que hay de gente, hay 300 y pico. Pero todos esos quieren, y no es criticable, quieren niños chicos, de bebé. Mientras más chiquito es más la espera, porque no hay niños chiquitos. Y de entre 5 años en adelante es donde está la dificultad mayor, ¿no? O grupos de hermanos. Grupos de hermanos, esto es lo que nosotros venimos trabajando, a ver dónde está el problema, cómo podemos encararlo, cómo lo podemos modificar. Durante todo el año hemos ido haciendo distintas estrategias en el grupo, en el registro de adopción, cómo acompañar a estos niños o adolescentes en esta espera, porque de esos 900 tampoco están todos para irse en adopción. Algunos volverán a su casa, algunos tendrán conflictos con la ley penal, no es todos para dar en adopción. Pero estos que yo les estoy hablando, estos 156, tienen sentencia. Lo que no encontramos es familias. Un papá o una mamá, o un papá y una mamá, porque puede ser una persona o puede ser, exacto, una familia. La mayor dificultad está con los niños que tienen alguna discapacidad importante o alguna discapacidad, los grupos de hermanos. No obstante, este año, yo lo comentaba en la legislatura, se han adoptado, se han vinculado, o sea, no se ha dictado todavía la adopción, pero se han vinculado 11 parejas de 2 hermanitos. Es decir, que hay 22 niños que han conseguido familia. Qué bueno. Y eso es el trabajo también que se hace, porque están inscritos y también se hace trabajo durante todas las... Lo que me parece terrible es el caso de que algunas parejas o algunas familias se empiezan a vincular con un chico y lo devuelven. Eso me preguntaban también hoy en la legislatura, pero bueno, somos humanos. Y a veces no funciona, pero siempre buscamos a ver quién tiene la culpa. Está bien. Porque se inscriben y después se dan cuenta que no están preparados. Pero miren que cuando llega para vincular, se han hecho varios pasos, porque uno se inscribe, ¿no? Eso también lo hemos cambiado. En el año 2021 habían listas de 1 año y medio de espera. Hoy no hay nada. El que se inscribe y queda con una primera entrevista y luego se hacen bastantes entrevistas con los profesionales del registro de adopción, que son psicólogo o trabajador social, y ahí se derivan a tratamiento a quienes no estarían en condiciones. No todo el mundo está en condiciones de ir a adoptar un niño ya, o un grupito de hermanos, depende de la edad. No es un trabajo que me anoto y me dan un niño, no es así. Ese primer etapa, después se hace lo que se llama un acompañamiento activo, que este año lo estamos haciendo muy bien. Antes no lo hemos hecho muy bien, porque hay que ver lo que uno hace bien o no, porque después de la pandemia quedó más o menos, entonces no se juntaban. Este acompañamiento activo es citar a los pretensos adoptantes una vez al mes al registro para que ellos hablen de sus dificultades, los demás hablen de sus dificultades, los psicólogos y los trabajadores sociales lo acompañan. Entonces eso se está enderezando y lo estamos haciendo. También hacemos este acompañamiento activo con los niños, adolescentes, ¿sí? Entonces tenemos una problemática. Por ejemplo, que la otra vez hicimos, el 22, ahora pasado, hicimos un encuentro de testimonios de adopción. Estuvo muy bueno, donde estaban los niños, o sea, fueron 2 grupos, un grupito de hermanos que habían sido adoptados con su papá y su mamá, y otro, era una niña de 14 años. La niña que ha estado 5 años institucionalizada, 6 años, ¿quién cree usted que es su familia? Esas amigas que tiene, eso es su... Y ese papá y mamá
muchas veces quieren que ella se olvide. Claro, bueno, no, por eso bueno, le ha digo, sido el centro de pero vida, claro. entonces eso hay que trabajarlo. Sí, entonces claro. ni siquiera, no es que esas personas son malas porque lo dejan, ni la otra niña tal vez no se adapte a vivir en una familia. Entonces toda una prueba. Y lo que sí yo les digo que este registro de adopción o la gente que trabaja en cuidados alternativos del Ejecutivo le ponen todo lo mejor, pero no, a veces fracasan. El fracaso es de un 10%, que si yo lo miro en números es poco. Está mal, no tendría que ser ni uno, pero la realidad nos marca qué pasa. Ya casi no nos queda Sí. mucho tiempo, Bien. pero por ahí, entendiendo el contexto económico actual, por ahí las parejas o las familias les cuesta adoptar hermanos, 2 o 3 hermanos, porque esto es un Claro. costo. Se están dando en adopción un solo chico, 2 chicos, otro hermano, otra familia, digo, separando los hermanos. Separándolos, y eso se hace un trabajo conjunto entre cuidados alternativos del Ejecutivo, entre el registro de adopción. Cuando no, en estos testimonios había unos niños que habían sido adoptados y tenía una hermanita que lo habían adoptado a otra familia, que se tiene que mantener ese vínculo. Bien, el vínculo continúa. Sí, y este año se adoptaron, hasta ahora, yo tengo los datos hasta ahora, 2, no son parejas, son 3 hermanitos y otros 3 hermanitos. Se fueron, pero hay que, como usted dice, hasta económicamente. Claro, sí. Pero además que son chicos más grandes, chicos que también se van conociendo junto con la familia, tienen algunos tratamientos psicológicos. Es complicado, pero bueno, hacemos todo lo posible. Y en el tema de los procesos y de lo que es juzgado de familia, los jueces también hacen todo lo posible. Hemos hecho un montón de cambios y este proyecto de ley tiene un montón de cambios para agilizar, porque no tenemos que perder ni un minuto de tiempo, porque tenemos niños que se les va pasando la vida, Claro, o en un hogar o con una familia cuidadora. Exactamente. Teresa, muchas gracias por este rato. No, por favor. supuesto que hablar de adopciones y de la minoría siempre da para más charla y no será la última oportunidad para poder seguir ahondando estos temas. Muchas gracias Por favor, gracias por invitarme. Gracias. Por supuesto que el tema de las adopciones, el tema de niñez y adolescencia siempre da para profundizar y hablar mucho más. No será la única entrevista que vamos a hacer con la doctora Teresa Dey. Bueno, gracias amigos, hemos llegado al final. Espero que tengan una hermosa semana. Nos reencontramos el próximo sábado, como siempre, aquí en Canal 7 en Primera Persona.